Ok, voy a compartir aquí la pantalla. Em, Visión en conjunto. Lo que la hermana Tess muchas veces ha hecho, ella tiene una costumbre de ayudar para que uno no pierde la vista general de todos los temas. Se para después de un tiempo y recapitula qué hemos hecho, qué lugar tiene el tema dentro de todo. Y eso quiero recapitular con ustedes aquí. Los temas, como los estamos ahora organizando durante esas semanas, siguen más o menos la lógica de cómo fueron presentados. Por algunas razones a veces no es posible mantener el orden como debería hacerse, pero en general sí lo estamos haciendo. Entonces, como han visto, ayer hemos empezado con hechos. ¿Eso es el primer tema que Tess presenta? ¿O hay otro tema que usted dirían viene antes? ¿O si eso es el primer tema? Ella en algún momento mencionó que previo a eso ella presentó la falsificación, pero no estoy muy segura. La falsificación. Sí. Si yo recuerdo bien, lo que ella hizo fue lo siguiente: cuando ella empezó a hablar en Estados Unidos en septiembre-octubre de 2018, ella empezó con la falsificación, pero ella dijo que en realidad el primer tema es Hechos 27, que había presentado meses antes. ¿Ya? Entonces, en realidad eso fue el primer tema en esa lógica, porque como vamos a ver, Hechos 27 conduce a los siguientes temas. Entonces, de Hechos 27, quedamos con dos informaciones, que tenemos dos barcos, ¿no es cierto? El buen barco. ¿Cuál es su buen barco? Alejandrino. Ok. Y el otro, Adramiteno. Muy bien. Esas son conclusiones de ese estudio. De ahí, ¿cuál es el siguiente paso que ella hizo con esa información en la mano? Eso es algo que también Marilyn ayer compartió con nosotros. ¿Con qué quedamos en la mano? ¿Qué información es importante? Estos barcos cuentan la historia de dos instituciones. Sí, exacto, ¿no? Entonces hacemos un salto aquí, y ese salto es, esa parábola, ¿para qué nos sirve? ¿No? Tenemos dos instituciones. Es la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de los Estados Unidos. Entonces, ¿no? Esa es una conclusión, ¿no? Esa es la aplicación que nos sirve ahora como resultado de ese estudio. Al hacer eso, podemos hacer algunas cosas, porque lo que hacemos cuando estudiamos una historia, lo que buscamos hacer cuando estudiamos una historia es colocarla dentro de un marco, ¿no es cierto? O colocarla dentro de una línea. Y de esa manera ha sido posible colocar esa historia en una línea, ¿sí o no? Un poco tenemos muchas líneas, ¿no? Israel antiguo, alfa y omega. Israel moderno, alfa y omega. Después tenemos esas tres líneas
de los fractales. ¿Hemos podido tomar esa historia y decir esto es esa línea aquí, por ejemplo? Hola, Hola, hermano. perdón. ¿Cómo estás, César? ¿Será que puede por favor hablar un poquito más duro? ¿Más O fuerte? repetir la pregunta otra vez, por favor. Sí, qué pena. Sí. La pregunta era, una vez que hemos hecho la aplicación y hemos aprendido que Hechos 27 habla de las dos instituciones, nosotros buscamos colocar la historia dentro de la línea o de las líneas, ¿no es cierto? Porque las líneas son los que nos guían. Las líneas tienen hitos. Ahora la pregunta es, ¿ha sido posible tomar esta historia paralela de la Iglesia Adventista y de los Estados Unidos y colocar esta historia en una línea? Hemos podido, por ejemplo, No, no se colocarla. puede. No, correcto, ¿no? No. Más bien, ¿qué pasó? Tenemos una nueva línea, simplemente, ¿no es cierto? Entonces, si esto es aquí ¿Cómo, Israel perdón? moderno, Perdón, ¿podrías repetir lo que dijiste? ¿se corta el audio o cómo? No sé, no te oí bien lo Quizás último se que dijiste. escucha bajito, Marco. Estoy cerca. O si tenés todo tu volumen alto de la compu o de tu aparato, si podés hablar un poquito más fuerte, quizás. Ya. Creo que es eso, más que nada. Yo lo escucho bien. Ok, voy a tratar de hablar más fuerte. Perdón, Marco, quizás también un consejo para los hermanos que suban su volumen lo más alto que puedan de cada aparato que tienen. O que se pongan Sí, auriculares. el mío está al máximo. Ok. Muy bien. Lo que yo dije, yo vi la mano de un hermano, la bajó otra vez, pero estaba ahí alguien que quería decir algo. De Edu, ¿no? Primeramente quería responder a la mano Graciela. Lo que yo dije es la línea de la historia adventista que es paralela a la historia de los Estados Unidos es una línea que no conocíamos antes, ¿no es cierto? No es la línea de los 144,000, no es la línea de los sacerdotes, no es la línea de los levitas y tampoco de los netineos. Es una nueva línea, la línea de la iglesia y los Estados Unidos. ¿Ok? Es una línea que aprendimos, eso es un fruto que salió de ese estudio. ¿Ok? Hermano Edu, ¿tú querías decir algo? No fue un error, simplemente apreté un botón que no tenía. Ok, muy bien. Y también hemos aprendido que hay en esa línea, en esa nueva línea, hay un arreglo de hitos que así no conocíamos todavía. ¿Alguien recuerda eso? Teníamos... Los cinco principales hitos, ¿Cómo? cinco al fin. Los 5 hitos principales. No, dentro de los 5 777. hitos hemos visto que hay una serie de hitos Profético. en una secuencia como no la encontramos en ninguna otra línea. No sé si la hermana Marilyn hizo hincapié en esto ayer. Y esto es, Aumento de conocimiento, formalización. Yo no recuerdo esa parte. ajá, es medianoche, clamor de medianoche y después viene ¿qué? Fuerte Ley predominante. dominical. Ley dominical. Correcto. ¿En qué línea tenemos esto? ¿En qué otra línea tenemos esa secuencia? En los mileritas. Milerista. No tenemos esa secuencia, simplemente.
¿Ya? En la línea de los menoritas. ¿Dónde tienes esa secuencia? No, no hay en los mileritas. Milerita es medianoche, clamor de medianoche y cierre de puerta. Ajá. Ah, Eso es cierto. una nueva, son nuevos hitos en esa secuencia que no vemos en otras líneas, que solo vemos ahí. Esas son particularidades que tenemos que La tomar en quinta. cuenta y, ¿sí? No, que es la quinta línea, digo. Sí, exacto, ¿no? En la quinta línea. Tenemos diferencias. Hay que tomar en cuenta esto. Como ahora estamos dando la visión general del desarrollo del clamor de medianoche, no entramos mucho en detalles, pero tal vez uno va a decir, mira, esto no recuerdo cómo funciona, necesitamos estudiarlo. ¿Ya? Me lo voy a anotar, tal vez podemos hacer la pregunta y podemos estudiar ese detalle. Para eso sirve también todo ese estudio, ¿no es cierto? Entonces, voy a avanzar. Una vez entendido esto, voy a anotar eso aquí, nuevos hitos, o sea, nuevo arreglo, ¿no es cierto?, de hitos, nueva secuencia. Después de esto, ¿cuál fue el siguiente paso todavía estamos en Hechos 27, ¿ya? Que nos ayudó a hacer el salto hacia el siguiente estudio. ¿Qué más? Número 273. Correcto, 273. ¿273 qué? En este estudio eran 273 levitas. Ok. No, ese número, tal vez a ustedes también han dicho, pues 273 puede significar cualquier cosa, antes de Cristo, después de Cristo, ¿no es cierto? ¿Y por qué eso es un año? Entonces, ¿qué hizo la hermana Tess aquí? Ella tomó este número, ya adelante. Y hice el paralelo con el año menos 273, que fue cuando Egipto y Roma entraron en alianza, ¿no? Y sí, correcto. ¿En qué historia? Pirro. Sí, en la historia de Pirro. Ok, eso es un salto. ¿Y por qué podemos hacer ese salto? Okay, ¿qué técnica o qué legitimación tú tienes de hacer esto? Metodología. Muy bien, pero explícame un poquito más. Porque si tú tratas de explicar eso a cualquier persona en la iglesia, ellos dicen, oh, lógico, obviamente. ¿Eso van a decir? No van a decir eso. Van a decir, ¿cómo puedes asociar 273 personas que sobrevivieron a un naufragio? ¿Cómo puedes asociar esto con el año 273 a.C., la historia de Pirro, que ni siquiera está en la Biblia? Pues ella usa mucho el ejemplo de seleccionar cherries. Entonces ella simplemente usa ese número como un portal a la historia pasada de Roma, de Egipto, donde nos abren mayor luz sobre eventos pasados que ahora significan, tienen una relevancia para nosotros. Muy bien. ¿Hay un término para eso en español? Cherry picking. ¿Puedo aportar algo más? ¿Hay un término para eso en español? El cherry picking, como dice en inglés. Una cosa más, Marco, ¿puedo Sí. aportar? Sí, claro que sí. También, o sea, yo me acuerdo haber escuchado que Tess dijo que ella, bueno, en su momento, ella probó, fue al año 273 después de Cristo, no encontró nada y fue al 273 antes de Cristo. Pero la forma en la cual nosotros podemos encontrar una conexión es que la historia de Hechos 27, además de contarnos la caída de estas dos instituciones que son Estados Unidos y la Iglesia Adventista,
también nos muestra el ascenso de la séptima cabeza o los Estados Unidos como poder unilateral. Y justamente la historia del año 273, esa historia cuenta el ascenso de Roma. Cómo Roma pasó a ser nada a ser una potencia. Entonces ahí está la conexión entre la historia de Hechos 27 y la historia de Pirro. Porque la derrota de Pirro, por consecuencia, es la victoria de Roma, y la victoria de Roma es el ascenso del Rey del Norte. Entonces tenemos en la historia de Hechos 27 el ascenso del Rey del Norte, y en la historia de Pirro también. Excelente, muchas gracias. Espero que todos lo hayan seguido esto. Entonces, aparentemente, en primer lugar, simplemente parece un cherry picking, o sea, elige algo que te conviene, algo que te parece hacer sentido, algo que funciona, pero no hay una razón aparente para hacer ello. Parece así. Luego, se pudo demostrar que aunque ha sido un cherry picking, uno se elige lo que le parece. A pesar de ello, hace sentido y funciona, ¿no es cierto? Y eso es algo que, ¿por qué? Pues porque de repente tenemos aquí historias que se combinan, historias paralelas. Hablan de eventos y esos eventos se pueden colocar en línea paralelas. El ascenso de Roma, el ascenso de los Estados Unidos, ¿ok? Pero no obstante, el salto de 273 es claro, no es tan fácil de ver eso, me imagino, pero 273, veo tu mano, Emma, un momentito, ¿dónde lo ubicamos en la línea del barco? En medio de paño y la ley dominical. ¿Otra vez? En medio de paño y ley dominical. En la mitad, pues. O también decimos clamor de medianoche y... Okay. ¿No? Sí, y naufragio, ¿no? Cierre de tiempo de gracia. No, así lo dice Tess. Ok, entonces tenemos aquí un evento que se ubica ahora de repente en una línea, en una historia. Y ese contexto nos sirve a lo que dice Emma. Sí, hermano. ¿Tienes tu mano todavía arriba, Emma? Perdón, no la bajé. Ok. Tania quiere hablar. Yo quería decir algo que quizás también algo que nos puede ayudar. Es un ejemplo muy claro que nos da Tess sobre este cherry picking. Es la historia de Daniel, ¿no? Cuando habla de esos 4 cuernos que se dividen. Entre medio de eso está la historia de los diádocos. Entonces, como que hay periodos muy largos de historia que Daniel elige no contar por algún motivo. Muchas gracias, ¿no es cierto? Entonces, parece que es deliberadamente, que me conviene, yo elijo lo que me aparenta, que hace sentido, pero no es tan así. Es un método que la misma Biblia usa, y eso es un buen ejemplo. La Biblia hace eso. Y desde luego, nosotros también podemos hacer eso. ¿Ok? Siguiente paso, ¿qué viene después? Aquí tenemos hechos, hemos partido de ahí, hemos hecho algunas conclusiones. Ahora ya estamos en otra historia. Yo he dicho, Pirro no está en la Biblia. ¿Eso es cierto o eso no es cierto? Es cierto, no está. ¿No está? No está detallado, pero sí está en un periodo histórico. Sí, no es cierto. Del ascenso de los griegos. Cuando nosotros hicimos en 2017, tratamos de entender Daniel 11, los primeros versículos. Yo recuerdo que en un momento yo he dicho, mira, aquí es la batalla de Ipso, ¿no? Tiene que ser aquí, en esos versículos, aunque no lo decía. Pero es claro que está ahí la batalla.
Esa historia, se refiere a la Biblia a esa historia. Y de esa manera él está y no está. Correcto. Ok, entonces el siguiente paso. Ahora Hacemos, ¿sí? perdón. Lo que pasa es que para seguir al siguiente paso es poner en paralelo la historia de la nave de Alejandrina con la historia de pues la línea de Pirro, ¿no? Porque el 273 ese año también está en medio de Paño y ley dominical, y clamor de medianoche y cierre de tiempo de gracia hace paralelo con Paño y ley dominical. Por eso es que te llega ahí, porque ya pone en paralelo esas dos líneas. Sí, correcto. Eso está bien. Eso es, digamos, eso es el enlace que nos da ese mensaje ahora a nosotros, ¿no es cierto? Pero la hermana Tess no fue solamente haciendo una aplicación para nosotros y dice, ok, eso es nuestra línea. Ella saltó a otra historia, ¿no? Saltó a la historia de Pirro, que ahora en primer lugar está muy lejos de nuestra historia. Y muy lejos parece de cualquier otra historia bíblica. Apenas lo toca. ¿Ok? ¿Y cómo hizo eso? Para avanzar, para traer todo ese material a nuestro tiempo. Tenía que acontecer otra información, ella logró aquí introducir. ¿Recuerdan? ¿Vos te referís a la comparación entre el rey del sur, entre esa historia y la nuestra? Tal vez eso lo que quieres decir, o a qué me refiero, es la historia de la falsificación, ¿no es cierto? Son los 22 años que se salta Daniel. Yo me refiero a la falsificación. Recuerdan que ella también como que paralelo, ella pone ese estudio del papado, que en primer lugar no parecía nada que ver con el otro estudio. Pero la línea de la falsificación nos habla de un falso rey del norte. Y ese falso rey del norte está luchando contra quién? Contra el rey del sur. ¿Correcto? ¿No? Y tenemos de repente ahora ese material aquí de la línea de la falsificación de las dos historias, ¿no? La historia del falso rey del norte, la historia del verdadero rey del norte, la historia de la falsificación, que ahora hablan también de esa lucha contra el rey del sur, que tenemos aquí, el rey del sur. Y ese material, ella combina, lo trae juntos, esas las historias de las guerras contra el rey del sur. ¿Ya? Y ahí hace el siguiente salto. ¿Cuál es el siguiente salto? La aplicación que tiene Putin con Pirro. Correcto. ¿No? Perdón, antes de que hagas el siguiente salto, ¿cuál era la falsificación del rey del norte? ¿Alguien quiere responder? La falsificación del rey del norte, bueno, fue cambiando. Hoy, por ejemplo, es los Estados Unidos, fue en su momento la Alemania nazi. También el papado, aliado con Francia en los 1260 años. No sé si esa es la pregunta o... Yo creo que eso es la pregunta, ¿no? Exacto. Sí. Esa historia de la falsificación, donde hay una guerra de la potencia del rey del norte contra el rey del sur, ¿no? Y tenemos un rey del norte que está llevando a cabo la historia, que quiere manipular la historia, pero es un falso rey del norte. Y tenemos la iglesia, que es una historia de la falsificación, del falso pueblo de Dios. Esa historia aquí atribuye el enfoque sobre la pelea contra el rey del sur, ¿no? Porque es eso la pelea que
está buscando la Iglesia Católica, la falsificación del pueblo de Dios, que está en camino a una reforma. Igual como el verdadero pueblo de Dios está en camino a una reforma. Son historias paralelas. Y esas historias se combinan en la historia que está en torno del Rey del Sur. ¿Ya? Putin, Pirro, también podemos poner otro nombre aquí, Stalin, ¿correcto? Tal vez debería poner primero Pirro, Stalin, Putin. ¿Ok? Esas líneas. Y las paralelas de esas líneas, cómo funciona la guerra. Ahí tenemos todo esto que no estamos detallando ahora porque vamos a ver eso. La guerra macedónica, la guerra contra los romanos y los paralelos que hemos descubierto con, ahora tenemos aquí la Guerra Mundial 2 y la Guerra Mundial 3. Muy bien. Ahora, esas líneas, esas guerras, hemos juntado combinación de las guerras mundiales. ¿Ok? Y al hacer esto, es otro concepto similar a este aquí, que la hermana Tess empezó a destacar o a hacer hincapié en esto. Una técnica, una metodología. ¿Qué metodología fue que ella empezó a nombrar y a explicar a esas alturas? ¿Alguien recuerda? Comparar y contrastar. Repetir y ampliar. Yo estoy pensando en otra cosa. ¿Eso es correcto? ¿Eso es lo que ella hizo? La triple aplicación. ¿Cómo? Disculpa. Ella, con las guerras mundiales, la triple aplicación, o sea, con la segunda, esa, no. Sí, pero yo estoy buscando algo nuevo, básicamente, una nueva técnica o algo que ella empezó a enfatizar a esas alturas. Y parábolas. Estoy pensando en eso aquí. ¿Estaba diciendo algo, hermano? El principio de triple aplicación de profecía, ¿no? Ok, ciertamente ustedes tienen es todo correcto, pero esto aquí, ¿no es cierto? Al contar esas historias, necesitamos hacer ¿cómo se dice en español? El hilo, ¿no es cierto? Hilo conductor. El hilo conductor. Inervar. Ella dice el tejer, entretejer. Ajá, ok. Eso es ahora importante, porque cuando hablamos de la Tercera Guerra Mundial, ahora empieza una controversia aquí, porque ¿cómo se ve la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué es la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué tipo de guerra es? Guerra de información. De información. ¿Ok? Y ahí ella empieza a introducir, ustedes recuerdan, la historia de la información, ¿no es cierto? Y esos son todos fechas que uno dice, ya está bonito, pero ¿qué tiene que ver eso? No, tiene todo que ver porque en el momento que tú logras hacer esa conexión, colocar el hilo y combinar las historias. 1989, 1991, y aquí va la línea, continúa y ata un evento al siguiente evento, porque esos eventos tienen la relación entre causa y efecto. ¿Ok? Y ella empezó a hacer eso aquí. Esos son como agujas y lo tenemos que encontrar.
Y si no logramos hacer eso, no tenemos una historia que funciona y no podemos hacerlo. Porque eso de tomar una fecha, como aquí arriba, hemos hecho debajo del primer ángel, hemos hecho ese movimiento antes y hemos llegado a falsas conclusiones. Hemos tomado fechas y lo hemos colocado, por ejemplo, con 2019. Fechas que están separadas de ciertos años, pero si no hay un hilo, no hay una conexión legítima para hacerlo, entonces la historia no funciona, es una falsa historia. Ok, entonces tenemos en este momento, tenemos esto, todo esto aquí es un hilo, ¿no es cierto? Es un hilo que combina esas historias y que nos lleva ahora a las guerras mundiales. Se combina la guerra mundial, entendemos la tercera guerra mundial. Importante es aquí el modo de guerra, que es cibernético o información. Ok. Eso fue importante y fue difícil. Tal vez recuerdan ustedes eso. Había mucha discusión en aquel tiempo que esas guerras iban a ser guerras calientes, ¿no? Al mismo tiempo estábamos empezando a desatarnos de viejas convicciones, de modelos que teníamos, ideas preconcebidas que hemos traído de antes, y al mismo tiempo el movimiento fue limpiado de esos errores que teníamos. Ok. Entonces, en ese momento, lo que Tess hizo, ya llega a ser un poco difícil de ir solamente de un punto al siguiente punto. Porque tú puedes avanzar en una dirección y ahí tienes que parar y volver, ¿no es cierto? Y ahí ella tomó algo de aquí, en su momento, y lo juntó aquí. La guerra de Pirro, ¿no es cierto? Rafia, Panio. Y después las otras guerras que vamos a ver también en detalle, ¿no? Las diferentes guerras de la historia de Pirro, para hacer aplicaciones y para llegar a entender qué significa eso para nuestro tiempo y para tener una idea de cómo es Rafia y Panio hoy. ¿Ya? Esto aquí es el resumen de lo que ella hizo en Brasil, pero ahí no termina la historia. ¿Cómo continúa la historia? Aquí estamos en 2019, antes de Alemania. ¿Qué viene después? Las fuentes de información. Las fuentes de información, esos no están aquí en ese esquema, ¿no es cierto? ¿Dónde lo colocarías? ¿Ahí? Es que ahí está el modo de guerra que habías puesto, como es una guerra de información. Necesitamos conocer la fuente de información. Yo recuerdo que el tema de las fuentes de información fue introducido antes todavía. Recuerdo que ella ya habló de las fuentes o de fake news en la historia de Pirro. ¿Recuerdan eso? En el verdadero y el falso profeta, en la isla de Chipre era. Ok. Aquí tenemos fuentes de información. Correcto. En esa historia de hechos. ¿No es cierto? Bien al inicio. Aquí teníamos fuentes de información en esa historia.
Recuerda cuando en las guerras macedónicas, hacia el final, cuando Demetrio trata de... Él regana el territorio de Macedonia colocando falsas informaciones sobre Pirro y los soldados dejan de apoyarle a él y él pierde sin pelea, él pierde Macedonia y tiene que retirarse a Épiro. ¿Recuerdan eso? Eso también aparece en esa historia. También lo vemos en la historia de la falsificación. ¿En qué detalle? Que de hecho es una falsificación. Ok. Claro, ¿no es cierto? Y ahí, desde luego, es como un side study, ¿no es cierto? Un estudio que va paralelo, donde Tessa ha podido mostrar que pues hay diferentes medios de información dentro de cada grupo, de todas esas entidades. Ok, muy bien. Fuentes de información. Eso va a ser muy importante ahora en esa guerra cibernética, en la guerra de información, obviamente, ese detalle. Y ya saliendo del continente americano, ¿cómo continúa a desarrollarse el mensaje de Clamor de Medianoche? Porque todavía no está listo, ¿no es cierto? Todo esto, lo que vemos aquí, todo eso que hemos dibujado hasta ahora, esto es lo que ella logró básicamente establecer en septiembre-octubre de 2018, ¿no es cierto? Este fue el mensaje que fue dado en Arkansas primero, 10 días después en Francia y pocos días después en las islas del mar, ¿no? Eso es la altura, pero no estaba completo todavía el mensaje de Clamor de Medianoche. Venía algunas cosas más. ¿Qué más venía? ¿Qué faltaba? Modelo geográfico, y nos salteamos ya a las esferas de influencia. Entraríamos en lo que es el modelo del Rey del Norte y Rey del Sur. ¿O me fui mucho? Eso todavía es aquí, ¿no es cierto? Emma, eso es algo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? O sea, esferas de influencia sí, pero por eso no sé si estabas preguntando eso o más adelante lo que vino después. Porque después ya pasó al modelo del Rey del Norte y Rey del Sur. Cuando dices modelo Rey del Norte, Rey del Sur, ¿a qué te refieres? Me refiero a lo que terminó desencadenando después en la igualdad. El modelo del Rey del Norte, Iglesia sobre Estado, y el Rey del Sur a la inversa, y bueno, y Tierra Gloriosa. Ella empezó a hablar de eso en Brasil, ¿no es cierto? El modelo sí, pero después fue a la igualdad en Francia, creo. Correcto. No, eso es básicamente, hay muchos detalles aquí, pero es el siguiente gran paso. Todo eso, lo que vemos hasta aquí, hasta ese momento, se concluye en octubre 2018. Y ahora tenemos la siguiente fase, y eso es agosto, septiembre 2019. Y obviamente, como todos saben, estamos hablando aquí del campamento en Alemania. ¿Qué nueva información fue atribuida aquí o agregada al mensaje? La tercera guerra de los diádocos. Ajá. La primera guerra. Junto con la primera guerra. Y tú dijiste, creo, Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, Primera Guerra Mundial. Esos son nuevos aspectos que eran claro, ¿no? Para algunos era claro que eso faltaba, ¿no? Porque si tú hablas de la Primera, Segunda Guerra Mundial y la Tercera Mundial, tienes que hablar de la Primera Guerra Mundial también, ¿no es cierto? Esto
tenía que ser agregado. ¿Qué información atribuyó esto al desarrollo del mensaje? Eso concluyó. Adelante. No, dale nomás. No, yo iba a decir que esos dos temas concluyeron el clamor de medianoche. Con eso se cerró, se completó ese mensaje. Sí, correcto. Y lo que Emma también dijo, el tema de la igualdad o de Eden a Eden. Oh, ya. Sí. La información que agregó la Tercera Guerra de los Diádocos, junto con la Primera Guerra Mundial, es la otra historia que faltaba previo al 2014, todo lo que es la historia de 2001, 2004, 2003, esa historia, la primera parte. Y además el papel, el rol que iba a jugar el Vaticano o el Papado, que nos dimos cuenta ahí, bueno, que el tema de las guerras babilónicas, o sea, al fin había parte de la historia que nos contaba cómo iba a ser el surgimiento del papado. Que las otras historias nos contaban. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver eso todavía, ¿no es cierto? Vamos a estudiar esto, los hermanos están preparando, vamos a ver esos temas en detalle, lo que se puede hacer dentro de una hora, pero quiero que tenemos esa visión en general, ¿no? De cómo vienen los mensajes y cómo se va edificando y qué aportan los mensajes. Y espero que cada orador que va a presentar uno de esos temas pueda hacer hincapié en eso. Dice, esto es lo que rescatamos de este mensaje. Eso es lo importante en este estudio, etc. Así como estamos haciendo más o menos ahora, un poco con más detalle. Entonces tenemos en esa segunda fase de clamor de medianoche, no sé si lo podemos llamar así, en la conclusión del clamor de medianoche, agosto-septiembre 2019, y tiene que ser ahí, ¿no es cierto? Porque tiene que ser el noviembre, ¿no es cierto? Tiene que acontecer antes del 9 de noviembre, obviamente. Y tenemos esos dos aspectos que se introducen y que terminan, digamos, que cierran el mensaje. Yo recuerdo solamente una anécdota. Cuando pasó esa división con Future for America, ¿ya? Estuvimos en reuniones donde ellos declararon, básicamente leyeron su carta y todos ustedes, me imagino, recuerdan esas historias. Y ahí, hermana, todos estuvimos chasqueados cuando escuchamos eso, que es como que algo que no podía ser, no puede ser verdad que eso está aconteciendo ahora. Pero ya muy cansado, porque ya era muy tarde, como empezó a levantarse, dijo, yo tengo un estudio por ahí que empecé a desarrollar, he visto algunas cosas, y empezó a dibujar ahí Eden a Eden. ¿Ya? Que él él dijo no iba a presentarlo, no lo tenía preparado bien, pero en ese momento empezó a encenderse la luz, ¿no es cierto? Se empezó a dar cuenta y nosotros que estuvimos ahí nos dimos cuenta que, wow, esto es algo que explica lo que acontece ahora, ¿no? Explica la historia. Eden a Eden y la historia el enfoque, ¿no es cierto? En el fin de la historia de la línea del Omega del antiguo Israel, Jesús, Juan el Bautista, etc. Esas cosas. Fue algo muy, muy interesante. Y el Señor obviamente lo quiso que ese mensaje llegue en ese momento y que tiene que darse allá. ¿No? Una pregunta, Marco. Sí. Entonces, yo no entendí muy bien qué respuesta venía a traer ese estudio de Eden. ¿Cuál era el problema y qué respuesta trajo? ¿Por qué Tess lo dio? Ya, el problema de Future for America era que nosotros nos vamos de tema, ¿no es cierto? Recuerdan, con el pantalón en ese momento había la predicación de Pamenda, que se requiere que las mujeres usen pantalones el sábado.
estamos esperando que aparezcan en pantalón. Era así, ¿no? Tenían que hacerlo y las hermanas fueron a comprar y era una lucha, era difícil y no era nada fácil y algunos lo malinterpretaron y no entendieron. Y empezó a levantarse ese espíritu conservador, derecha, cristiano, se mostró en el movimiento y dijo, no, eso no está bien, eso es contra la palabra de Dios, es contra Elena White. Y Eden Aiden justificó o explicó por qué nosotros necesitamos hacer ese progreso, por qué eso es un progreso, ¿no? Se resolvió básicamente esa situación que parecía ofensiva, pero en el desarrollo de todo el mensaje era lógico que teníamos que hacer eso. La igualdad, la unción de la mujer, ¿no? Porque ahí en ese momento fue ungido. Y en el momento de la unción de la Manatés y de Chaqueta, en ese momento, Future for America todavía participaba de las ceremonias. Condujo parte de la ceremonia, podemos decir. No había oposición, pero en el siguiente día, en las reuniones, empezó la resistencia, ¿no? Y ese estudio justificó, demostró que esto sí es el deseo de Dios, que así las cosas se van. ¿Ok? Muchas gracias, Marco. Muy bien. Entonces, todavía podemos decir, después viene mucha cosa, ¿no es cierto? De ahí en adelante, estamos hablando aquí recién agosto, septiembre de 2019, y ahí empiezan después los estudios de la Manatés desde Australia, Toro Apis y todo lo que vino en adelante. Pero, ¿cómo clasificamos esto? ¿Qué es esto en relación al mensaje del clamor de medianoche? ¿Es parte del clamor de medianoche o qué es eso? ¿O es otro mensaje? ¿Alguien quiere una opinión? Estamos hablando ahora de agosto 2019. ¿Cuál fue tu pregunta, Marco? Todo lo que viene después de agosto, ¿no? Todo lo que viene después. Mucha información que la hermana Tess empezó a compartir. Eso ella llama un refinamiento. Refinamiento. Yeah. El refinamiento de las líneas de reforma. Correcto. ¿No? Claro, forma parte del clamor de medianoche. Forma parte, pero básicamente, como ella dice, no es nueva luz en ese sentido. ¿No? Refina, explica, defiende el clamor de medianoche, pero no es una cosa básicamente nueva. ¿Ya? Cuando entendimos más los detalles de cómo funciona la igualdad, por ejemplo, que la igualdad también, ¿no? Se enfoca en nacionalismo, que se enfoca en esos detalles, bueno, como todos hemos visto, esas cosas son refinamiento del mensaje. Entonces, esto es básicamente el clamor de medianoche, el desarrollo, partiendo de Hechos 27. Se desarrolló un estudio tremendo. Hay muchas cosas aquí y espero que eso sirva para que ustedes puedan no perder, digamos, la visión general de cómo todo va. Y cuando vamos a ver esos estudios, ahora en las semanas que vienen, Dios mediante, entonces podemos ver bonito cómo ellos añaden un poquito más para que ese mensaje se haga completo. Y finalmente llegamos a algo que parece no estar atado a eso, al tema de la igualdad, ¿no es cierto? Porque nosotros no decimos el clamor de medianoche es la comprensión sobre Putin o algo así. Forma parte del mensaje, pero todo desencadena o todo culmina, mejor dicho, en el mensaje de la igualdad. ¿Y cómo llegó eso? ¿No es cierto? ¿Cómo llegamos a esto a través de todo ese desarrollo? Y espero que con esa lógica vamos a mejor comprender
todo ese hermoso desarrollo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo no quiero comentar nada, pero quiero pedirte si después puedes compartir eso que hiciste. Claro. Y, muchas gracias por el estudio, estaba muy bueno verlo de esa manera para poder acomodar las ideas, porque a veces uno quizás no enlaza bien en su mente cada uno de los temas o a qué apunta, y viéndolo de este modo, como en gráfico, es mucho más fácil. Estoy de acuerdo, hermana Tania. Yo me pierdo fácilmente con los temas, son muchos temas, y hasta cierto punto mi cerebro logra almacenar una lógica, pero más allá de algunos puntos ya necesito una ayuda gráfica, y creo que muchos funcionamos así, ¿no? Y Tess elaboró esa lógica aquí, ¿no? Ustedes pueden ir a los videos de Brasil, donde ella, hasta que podría ayudar la fecha, yo creo, podían mirar el 25 de marzo, ella hizo ese resumen, y también recientemente en el 3 de octubre, en su tema de El cambio de liderazgo, parte 1, ella también hace una cronología del progreso del clamor de medianoche. Muy bien, estoy de acuerdo, ya vamos a compartir eso. Entonces, sin más nada, vamos a cerrar con oración. ¿Está ahí, hermana Marilyn? Sí, hermano. ¿Puede orar para con nosotros? Sí. Gracias. Ya, voy.